Buenas tardes. Buenas tardes a todos. El tema de hoy es la unión, específicamente, de lo que sería el bienestar de los animales. Ya les voy a ir poniendo la... Ahí está. Vamos a hablar de una sola salud, el bienestar de los animales, y cómo esto está unido muy especialmente en esta circunstancia que estamos viviendo a nivel mundial, que es esta pandemia. En la situación actual tenemos esta imagen de todas estas redes que realmente cada uno sabrá la que ve y la que tiene más intensamente desarrollada en su ámbito social. En el caso de que lo que estamos viendo nosotros acá ahora, yo me inclino muy especialmente por la que está en la parte superior de la pantalla, la que estoy marcando ahora con el cursor, en la cual todos tenemos más o menos el mismo nivel jerárquico, compartimos información, en este caso de América Latina, pero muy especialmente por el tema del COVID estamos trabajando mucho a nivel mundial. Pese a que la situación de distanciamiento social ha hecho que esta imagen común hasta hace 60 o 90 días ya sea un poco, espero que no sea histórica, sino que después se repita, esta es la imagen de la juventud, de los millennials, de todos que están permanentemente informados y mirando sus celulares y obteniendo información de los celulares. Con ese criterio he armado yo mi conversación con ustedes, basándome exclusivamente en toda información que ustedes van a poder bajar de las pantallas, lo van a poder bajar de las redes. Al final les voy a dejar mi dirección de mail para que en el caso de que no puedan bajar alguna información, me la pidan, yo les voy a dar el link para que ustedes la puedan encontrar. Básicamente, todo han sido capturas de pantalla, de documentos, de sitios de internet que ustedes lo pueden consultar. ¿Por qué? En la situación que estamos viviendo, lo más importante es la calidad de la información. Se reciben muchas noticias falsas, las famosas fake news, y en este concepto el tema de la salud en muchas oportunidades está bastardeado, ha perdido nivel, aparece información sobre un grupo de médicos que sugiere tal cosa sin tener ninguna referencia a ningún paper, a ningún documento que uno pueda leer. La realidad es que estamos viendo que, como lo muestra un poco ese chiste, que la salud pública, gracias a esto, ha tenido una expansión muy importante, superior, por lo menos por las circunstancias de la comunicación, a lo que fue la gripe española o a lo que fue la peste negra. Cuando yo me presento para hablar de estos temas, les digo, yo tengo dos sombreros, porque uno dice, yo me voy a poner el sombrero de la salud pública, yo me voy a poner el sombrero del bienestar animal. Afortunadamente, como médico veterinario y con mi posgrado en salud pública en medicina humana, me puedo poner, según las circunstancias, cualquiera de los dos sombreros. Y con ese criterio les voy a ofrecer a ustedes esta conversación. Para mostrarles un documento que lo valoramos mucho por la actitud y por la actividad que fue una participación de facultades de veterinaria de América y de Europa. Les recomiendo leer este documento sobre el proyecto SAPUVET. El proyecto SAPUVET fue un trabajo que se hizo con la Unión Europea, patrocinado con fondos de la Unión Europea, y trabajamos universidades de Italia, universidades de Portugal, de Argentina, de Colombia, de Costa Rica. Y realmente son documentos que marcan
el rol del médico veterinario en la salud pública. Uno de esos documentos que pudimos manejar fue gracias a la generosidad del profesor Mantovani. El profesor Mantovani fue un eximio sanitarista italiano que nos regaló esta imagen del paraguas, que es diseño de él. Para muchos que trabajan en el tema de salud, hablar del paraguas los lleva al modelo actual del paraguas de una sola salud, pero muy poco conocen el generador de la imagen del paraguas, que fue el profesor Mantovani. Él expresó a través de esto que la sociedad, los consumidores, los animales, el medio ambiente y el producto de esos animales estaban protegidos por la salud pública humana. El paraguas para él era el de la salud pública. Y todas esas gotas eran la zoonosis, los problemas ambientales, la polución y demás. Esto fue en el año 2004 que nosotros tomamos contacto con este documento. Uno de los documentos más importantes sobre el tema de la salud fue un webinar que se hizo en el año 2014. Ese webinar realmente marcó, yo diría, un antes y un después en la información. Fue el primer webinar online que se hizo sobre una sola salud. Y usaré un par de documentos que he tomado en captura de pantallas durante este webinar. Es realmente para ver los alcances de los elementos de una sola salud en distintos territorios. Y esto es el origen. El profesor Calvin Schwabe, sus trabajos, como bien dice ahí, con los pastores Dinka en la zona del Sudar en los años 60, estableció para él lo que fue la base de todos los trabajos de una sola salud, que no hay ninguna diferencia en el paradigma entre la medicina humana y la medicina veterinaria, ya que ambas ciencias tienen en común el cuerpo del conocimiento de la anatomía, la fisiología, la patología, en los orígenes de las enfermedades de todas las especies. Esto lo puso en su libro, Medicina Veterinaria en Salud Humana, del año 1964. Contrariamente al estándar de lo que puede llegar a ser una presentación con transparencias, que uno normalmente, o yo normalmente trato de no leer nunca el texto, como voy a compartir con ustedes muchos textos que están en inglés y en algunas oportunidades la gente tiene dificultades, como yo podía tener en muchos momentos para interpretar otro idioma, voy a leer a grandes rasgos los textos en inglés para que ustedes no tengan problemas en interpretarlos. El enfoque de una sola salud, como bien lo muestra la Universidad de Davis, se llena de toda la información que se produce por la medicina veterinaria, temas de nutrición, medicina humana, las ciencias sociales, las humanidades, las ciencias de la tierra, la ingeniería, la ecología y la biología, para dar información para los problemas de los animales, los seres humanos y el medio ambiente. Y este es el paraguas actual. Una sola salud cubre todos los problemas de la salud ambiental, la ecología, medicina veterinaria, salud pública, medicina humana, medicina molecular y microbiología, economía de la salud. En todo ello se trata de ver la interacción entre lo que sería la salud individual, la salud de las poblaciones y la salud de los ecosistemas. Todo esto, el estudio de la zoonosis, como hemos hablado ayer, y como es, por ejemplo, en su origen el COVID-19, se interpreta que al ser originado por un animal sería una zoonosis clásica, aunque todavía no se ha podido ver que haya transmisión de los animales al hombre, salvo en sus orígenes. Las amenazas biológicas, la salud humana y la medicina comparativa, los problemas de metabolismo, los problemas del cáncer y enfermedades cardiovasculares, los problemas musculoesqueléticos, el vínculo humano-animal
y los riesgos del medio ambiente. Esto es, a grandes rasgos, el esquema de una sola salud. Y el bienestar animal, ¿cómo podemos llegar a definirlo? Este es quizás uno de los mejores símbolos del bienestar animal, en el cual vemos que está nutrido por los temas de fisiología, comportamiento, legislación, el tema de los derechos, los pretendidos derechos de los animales que también dan información, la ética, la inmunología animal. Todos estos elementos los usamos para trabajar sobre el bienestar animal. Y en ese trabajo, el estrés de los animales es el que más vemos que afecta las condiciones del bienestar. A mayor estrés y mayor dificultad para que ese animal pueda manejarse respecto a ese estrés, vemos que la situación de bienestar puede ir bajando de bienestar alto, un bienestar normal, y puede llegar a ser un bienestar escaso o nulo. Como bien lo mostramos en la imagen de la derecha, el eje hipotálamo hipoficiario vuelca las hormonas que trabajan sobre todo el sistema cardiocirculatorio, dando lo que sería la respuesta de huida, según cómo puede llegar a reaccionar, o de acoplamiento con las situaciones generales, cómo puede llegar a reaccionar el animal. Todo esto del tema de bienestar animal, uno de los grandes documentos que tenemos que considerar nosotros son los producidos por la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OIE. La OIE en el año 2017 ha producido esta estrategia mundial, que quizás es uno de los mejores documentos que podemos llegar a tener para ver y para entender lo que es esta ciencia. Una ciencia que tiene en cuenta lo que se llaman las necesidades de los animales. Y quiero enfatizar en este pequeño detalle. Cuando uno habla del bienestar animal, generalmente nos referimos, y la legislación y todos los documentos se refieren a un documento básico, que fueron las consecuencias del informe Bramble producido en los años 60, que estableció las llamadas Five Freedoms. Esto, que por traducción literal serían las cinco libertades, las Five Freedoms, técnicamente en español tenemos que hablar de las necesidades de los animales. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que un animal tiene que tener la libertad de no tener sed, de no tener heridas, lesiones o enfermedades, es poco comprensible esta expresión en español. Sin embargo, si nosotros decimos que el animal tiene la necesidad de no padecer sed, de no padecer hambre, y la necesidad de no tener heridas, ni lesiones, ni enfermedades, es comprensible y entraría más dentro de lo que en esta transparencia figura como las necesidades de bienestar de los animales. Estos documentos se ven muy bien expresados en lo que sería el perfil profesional del médico veterinario del año 2030. Este documento está totalmente en internet, es un libro que yo creo que tendría que leer todo profesor de veterinaria, todo veterinario, todo estudiante de veterinaria, para saber qué profesión y qué tipo de profesión, cuáles son las cualidades, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades que tiene la enseñanza, que tienen las características de la educación, que tienen todos los matices de la profesión veterinaria, están en este documento. Yo he tenido la suerte de participar en el panel que trató todo lo que tenía que ver con el bienestar animal. Y ahí discutimos cuáles son los problemas que vemos que va a tener la medicina veterinaria que enfrentar, cuáles son las competencias básicas de ese médico veterinario y cuáles son las recomendaciones. Ahí puse yo este cuadro, cualquier cosa después lo podemos llegar a discutir, pero realmente este cuadro es excelente
es una de las mejores explicaciones del rol del médico veterinario respecto al bienestar animal, según lo que esperamos que sea para el año 2030. Y ahora entremos en lo que nos preocupa, en lo que nos quita el sueño, en lo que nos ha metido en nuestras casas y que nos hace disfrutar estos espacios de educación continuada, que es el coronavirus en esta imagen excelente artística. Para hablar del coronavirus, quiero hablarles primero de los problemas vinculados con el bienestar animal y el aspecto de una sola salud. Y de todos los documentos que he visto, este creo que es el mejor documento que podemos llegar a ver, en el cual se une todo. Se une cómo se desarrolló el pánico a todos los temas del virus y la relación con los animales, analizado por un investigador que lo estudió en el terreno en donde esto ocurrió. O sea, estudió cómo reaccionó la población de China respecto a la situación de los animales cuando apareció la epidemia del COVID. Simplemente les pongo este detalle como es una de las tantas cosas que dice, y así empieza este excelente trabajo que les recomiendo. Imagínense la situación de esa gente. Tuvieron que evacuar en forma obligatoria esas ciudades. Y ellos fueron optimistas. Dijeron, bueno, serán una semana, serán unos días. Dejaron comida, dejaron agua. Pero no han vuelto todavía a sus hogares. Y esos animales seguramente sufrieron hambre y seguramente muchísimos de ellos murieron. Los cálculos es que decenas de miles de perros y gatos murieron, no de coronavirus, pero sí por las consecuencias sociales del coronavirus. Consecuencias que, bueno, las actitudes de los dueños respecto al coronavirus nos dan esta imagen, pero no se preocupen, los animales no tienen que usar coronavirus. A nosotros nos lo sugieren, en algunos lugares nos los obligan, en otros lugares nos dicen, bueno, úsenlos para prevenir. El tema del coronavirus y los barbijos es un tema que nos ha llevado los especialistas del grupo de One Health Latinoamérica a tener discusiones, a poner flyers, a decir que realmente qué protege y qué no protege, pero bueno, acá el coronavirus es un poco, casi yo diría, un tema de humor. En el aspecto de los animales y el coronavirus se han probado los test en ellos, pero realmente la Asociación de Veterinarios de los Estados Unidos, la AVMA, en su sitio de internet dice textualmente que no se recomienda que no se haga test en los animales. Pero abren el paraguas. Dicen, esta es una situación que va cambiando día a día. Entonces, en alguna situación, posiblemente los oficiales de salud podrán decir que habrá que hacer test o no, pero por el momento no es necesario. Como podrán ver, la página de internet está actualizada totalmente y ustedes ahí van a poder encontrar las preguntas frecuentes para los veterinarios, preguntas frecuentes para dueños de perros, herramientas para poder difundir en los medios sociales y un flyer muy interesante, cómo proteger a los animales planificando su cuidado. En la página de la OIE, ahí van a tener muchísima información absolutamente confirmada y seria, y la van a poder tener en español. Ustedes van a ver que ahí arriba, en la parte de la extrema derecha de la pantalla, se ve que ustedes pueden elegir el idioma. Así que si cuando entran en la página de la OIE se encuentran que está en inglés, buscan en idioma español y pueden leer perfectamente. Y aquí van a poder ver lo que ayer se comentó muy bien, que el COVID-19 está
vinculado con el síndrome respiratorio de Oriente Medio, el MERS-CoV, y que también, por eso, también está vinculado con el SARS-CoV. Ayer se explicó todo esto muy bien, no lo voy a dar en mayor detalles porque realmente la vara quedó ayer puesta muy alta en la persona que estuvo al cargo de esto, la colega que dio una excelente conferencia que se las recomiendo a aquellos que no la escucharon. Y la OIE hizo una declaración conjunta, como ustedes pueden leer ahí, con la Organización Mundial de Veterinaria, donde clara y forma explícita dice que nuestras actividades, las actividades de los médicos veterinarios, son esenciales en esta pandemia. Son esenciales a muy alto nivel. En algunos países los médicos veterinarios integran el comité de crisis y el comité de decisión. No es el caso nuestro en Argentina. Es más, no hay ningún veterinario vinculado a las actividades que tengan que ver con el tema del manejo de la pandemia. En otros países, como puede ser el caso del Reino Unido, la cantidad de casos y la demanda de agentes de salud ha hecho que estén analizando, y no sé si ya lo han puesto en ejecución, la convocatoria a médicos veterinarios para brindar apoyos a los servicios de salud que están casi en el límite de ser desbordados por la demanda de la salud humana. Este es el sitio específicamente de la AVMA dedicado al COVID-19 y ahí ustedes pueden ver toda la información sobre el origen y la difusión, COVID-19 en seres humanos y SARS-CoV-2 en los animales. Un excelente sitio con información. Y ahí tienen ustedes la información específica donde dice que actualmente no hay información que sugiera que los animales de compañía pueden ser una fuente de infección para las personas con este virus. Es más, se está dando al revés. Los casos de grandes felinos y felinos que se han detectado en Nueva York, todo indica que los dueños de esos animales o los cuidadores de estos animales silvestres fueron los que transmitieron la enfermedad a estos felinos. O sea que ahí estamos viendo que es una antropozoonosis, una zoonosis, y sería una zoonosis inversa, que el ser humano se la transmitió al animal. La Federación Veterinaria de Europa específicamente dice, ante la pregunta, ¿nos tenemos que preocupar de contagiarnos del COVID de los animales? No. Al revés, los animales se tienen que preocuparse de contagiarse del hombre, que fue lo que ocurrió en Estados Unidos con esos felinos. Y acá está el caso, donde han dado positivos. Esta es una información del día 22 de abril, donde han dado positivo los grandes gatos al coronavirus en el zoológico del Bronx. La forma en la cual tenemos que tener a los animales seguros, y esto es muy importante. Hay muchísima información sobre cómo proteger a los animales del coronavirus, y ahí textualmente nos dice, si usted está enfermo del COVID-19 o es sospechoso o confirmado con un test, debe evitar el contacto con sus mascotas y todo tipo de animales. De la misma forma que usted debe tratar de no estar en contacto con las personas. Alguna otra persona se tiene que ocupar del cuidado de sus animales mientras usted esté enfermo. No puede usted acariciarlo, no puede besarlo, no puede dejar que el animal lo lama, no puede compartir la comida, ni siquiera puede compartir la cama. Usted tiene que preocuparse de que ese animal no esté en el área donde usted está enfermo.
Y si lo está, usted tiene que tener un barbijo o una máscara facial y lavar sus manos siempre antes de tomar contacto con ese animal. También la Asociación de Veterinarios Europeos dice que no tengo por qué abandonar a ningún animal, porque esto es uno de los grandes problemas que ocurrió en China. En esa nota que yo les menciono, en ese paper que les mencioné al principio, hubo una enorme cantidad de animales que fueron abandonados. Pero, fíjense ustedes qué interesante, se abandonaron muchos animales, pero muchas personas que vivían solas y que no tenía nadie que los acompañe y que estaban enfermos o que estaban sospechosos de haber estado contagiados y que estaban solos en sus casas, adoptaron y llevaron a sus casas esos animales abandonados y eso los está ayudando a soportar el aislamiento de la cuarentena. Y estas son unas recomendaciones muy buenas que están directamente, son los consejos para los propietarios de los animales. Bueno, como ustedes podrán leer, lo más importante es que ustedes estén tranquilos. No hay contagio del animal para el hombre. Si usted tiene síntomas, no tenga contacto con esos animales. Si usted está en cuarentena, que otra persona lo cuide, que se lo lleve y que lo cuide. Si usted está enfermo, si se tiene que ocupar y nadie se ocupa, usted use mascarilla, lávese las manos, usted va a tener que evitar que ese animal no se contagie. Y si va al veterinario para que lo tenga que revisar, tiene que ser cualquier visita al veterinario siempre avisando y tomando previamente un turno en forma telefónica o en forma electrónica antes de que usted vaya. Y también hay recomendaciones para el personal que trabaja. Son recomendaciones de bioseguridad. Evitar que haya mucha gente en la sala de espera, higiene, no tocarse la cara, usar muchísimo gel, lo que sería el alcohol en gel o el gel desinfectante hidroalcohólico en las consultas, eso es una cosa muy importante, y evitar las aglomeraciones, nada de ir el dueño con el hijo o con el marido, con la mujer, no, no. Esto es cuando uno, igual que cuando uno va a hacer compras. No va el matrimonio a hacer las compras al supermercado, va uno u otro. Eso es exactamente lo mismo. Y poner límites a esto, los veterinarios tienen que ser muy cuidadosos en el sentido, evitar de que se junte gente en la sala de espera. No puede haber más de 2 personas, y esas 2 personas tienen que tener de 1,5 metros a 2 metros de distancia entre ellas. Eso es importantísimo, esto es bioseguridad. Y no preocuparse porque las consultas pueden llegar a durar mucho tiempo. La consulta, cuando una persona va a un veterinario y por cualquier problema del perro, en el 90% de los casos las consultas son el tema del coronavirus, lo puedo contagiar. O sea, los veterinarios se han convertido en unos diseminadores de información calificada por su información y porque justamente tienen que estar en la primera línea de batalla en su protección, en nuestra profesión, en la protección del contagio del animal al hombre, del hombre al animal, y para que, por supuesto, los animales estén sanos. Es un trabajo de una organización colegial veterinaria española, y la última sugerencia es que si el dueño de ese animal está infectado o es sospechoso de COVID, las consultas de ese binomio animal propietario tiene que ser fuera del horario en el cual van los pacientes normales. Y estas serían las recomendaciones de la Federación de Especialistas en Animales Pequeños de Europa y de la Federación de Veterinarios Europeos.
consultas previa a tomar la consulta por mail o por teléfono, tratar de que evitar ir a la consulta, tratar de que se haga una especie de una telemedicina, que el veterinario dé las recomendaciones médicas sin que la gente tenga que ir al consultorio, solamente visitas a domicilio que sean urgentes, desinfección, olvidarse del saludo con la mano, del abrazo, o como hacemos los latinos de darnos un beso en las mejillas, y no. Eso, por ahora, esperemos poder volver a recuperarlo en algún momento, pero por ahora absolutamente prohibido. Y tratar de que cuando vayan a los consultorios no se toquen nada de lo que esté en la sala de espera, dentro de lo posible pagar con tarjetas de créditos que sean contactless, o sea, sin contacto, y no olvidar el lavado de las manos. El asesoramiento y recursos, la Asociación Mundial de Veterinarios, especialistas en animales pequeños, ofrece muchísima información sobre recursos de educación online en español. La Universidad de Davis también. Hay un trabajo excelente de la Comisión de Médicos Veterinarios Australianos y las actividades que tienen que hacer los médicos veterinarios mientras dure la cuarentena. Y estas son imágenes de Corea, ¿no? Los veterinarios trabajando en actividades de campo y en el cual el veterinario tiene que tener mucho cuidado del tema de contagio. Las recomendaciones del trabajo de animales de granja son exactamente las mismas que uno puede llegar a tener para animales de compañía. Todo tiene que ver exactamente con todo esto. Y además aparece la preocupación, como bien lo manifiesta aquí el Eurogroup de los animales, de lo que podría llegar a ser la crisis de problemas de bienestar animal en el transporte de animales vivos. Hay que tener muchísimo cuidado con las condiciones de transporte en el cual se mandan animales al mercado, el tiempo de espera de los camiones antes de ser descargados, tienen que cumplirse muy bien los protocolos, el protocolo de higiene del personal que transporta los vehículos de transporte de los animales. Hay que tener muchísimo cuidado. Yo creo que el tema de la auditoría y el control de las buenas prácticas pecuarias es casi clave para que el bienestar animal no sea un elemento de riesgo en situaciones de coronavirus. Y aquí, bueno, hay varias páginas en los Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Illinois tiene una página con muchísima información sobre estos temas de bienestar animal y animales de granja. Y ahora quiero hablar de nosotros. Ya les hablé de los animales, pero ahora quiero hablar de nosotros. Nosotros, seamos médicos veterinarios, seamos médicos, sociólogos, tenemos que cuidar nuestra salud mental. Los que estamos trabajando en este tema del coronavirus, desde que empezó la crisis, yo creo que estamos trabajando 24/7. Estamos trabajando durante todo el día y estamos trabajando todos los días de la semana. No hay lunes a viernes, no hay sábado, no hay domingo. Y todo esto nos produce una enorme ansiedad. ¿Qué tenemos que hacer? Reducir la preocupación, reducir la ansiedad, reducir ver, leer o escuchar noticias que nos hagan sentirnos ansiosos o estresados. Solamente buscar actualizaciones de la información 1 o 2 veces por día, a la mañana, a la noche, pero siempre de fuentes confiables. Una de las peores cosas que podemos hacer es escuchar los noticieros a los periodistas que se han convertido todos en epidemiólogos. Los periodistas son epidemiólogos, los panelistas de programas de actualidad son epidemiólogos, ya saben, hablan de tasas de infección,
de tiempos de latencia. Yo realmente creo que si alguien ve noticiosos mañana, tarde y noche, va a acabar casi con un estrés postraumático cuando salgamos de esta situación de crisis. O sea, resistirse a vivir actualizado y resistirse a vivir colgado de los noticiosos es la primera medida para nuestra salud. Y la segunda es esta, el contacto social, contacto con nuestros amigos, con nuestra familia, mantener el contacto a través de los videos, de las videollamadas, de las redes sociales, saber hablarnos de nuestras novedades y por lo menos hacerlo eso una vez por día con nuestro grupo más cercano y cada tanto con nuestros amigos más queridos. Pero dentro de lo posible, que el video, vernos las caras, utilizar las redes sociales para no perder el contacto. Armar rutinas. Las prácticas veterinarias tienen que tener actitudes de rutinas, pero los que estamos haciendo actividad de consultoría y trabajando online, también tenemos que tener actitudes de rutina. Tenemos que saber que a la mañana hacemos algo, a la tarde hacemos algo, y también el esparcimiento es muy importante. El autocuidado. ¿Y dónde viene el autocuidado? En el descanso. Descansar bien. Los teléfonos tienen a la noche una función en la cual podemos quitarle el brillo. Tratemos de no tener contacto con las pantallas, ni de la televisión, ni de los celulares, un par de horas antes de irnos a dormir. Leamos un libro, pero leamos algo que no tenga nada que ver ni con medicina veterinaria, ni con salud pública, ni con el coronavirus, ni con... Volvamos a los viejos libros que hemos leído antes. Conectémonos a través de internet para hacer visitas online de museos, volvamos al arte, volvamos a la música, tengamos tiempo para nuestra propia paz interior. Hay que vivir con salud, enfoquémonos en aquellos que podamos controlar. Yo no puedo controlar las políticas de mi país para manejar el tema del coronavirus. Entonces no voy a ponerme a discutir sobre si el gobierno hizo esto o aquello mal y yo tratar de confrontar con las decisiones que se toman a un nivel al cual yo no tengo acceso. Tratemos de hacer gimnasia. Hay muchos tutoriales para hacer gimnasia por televisión y por internet. Hagamos actividad física, aunque sea caminar de un cuarto al otro durante 10 minutos cada 2 horas. Si estamos todo el día frente a la computadora, pongamos una alarma cada hora para levantarnos y caminar durante 10 minutos. Cuidar a la gente que trabaja con nosotros en la oficina, para aquellos que trabajan en consultorio. Ellos tienen que tener una vida tranquila y una vida sana, y nosotros, como dueños de un consultorio, de una actividad que da servicio a otros, tenemos que preocuparnos para la salud de la gente que trabaja en nuestro equipo. Tratar de ver cómo los que nos rodean tienen problemas y qué podemos hacer nosotros para solucionarlos. Y en algún momento, si nosotros tenemos algún problema y no encontramos la solución, pidamos ayuda. Alguna ayuda profesional, alguna ayuda de amigos, alguna ayuda de un pariente que nos pueda dar un consejo. Pero el consejo siempre puede llegar a veces del lugar menos pensado. Y bueno, los problemas financieros, eso es algo difícil. Hay que hablar con la gente que nos puede ayudar o con la gente con las cuales nosotros compartimos responsabilidades financieras a nivel familiar para ver qué se puede dejar de gastar en algo o qué podemos hacer, si tenemos recursos para hacerlo, para hacer un pequeño gasto extra, para darnos un gusto, para darnos algo de satisfacción dentro de toda esta situación de estrés. Enfocarnos en aquellas cosas en las cuales podemos hacer una contribución y que sea valioso. Estamos en una línea de frente en esta pandemia y podemos hacer
mucho. ¿Por qué? La salud de los animales es importantísima para la salud de la familia. Son miembros del grupo familiar. Cuidando nosotros la salud de todos nuestros pacientes, hacemos que nuestros clientes estén más felices, porque sus perros, sus gatos, sus pájaros, el animal de compañía, el animal de granja, van a estar en buenas condiciones y ustedes van a ser el eje de ese bienestar y de esa salud. Y acuérdense siempre, juntos somos más poderosos. Tenemos que buscar la fortaleza del equipo, tenemos que buscar la fortaleza de los que trabajamos y de los que nos conocemos. Ese manojo social nos hará poderosos y nos va a hacer resilientes y vamos a poder apoyarnos unos con otros. Estas recomendaciones, que yo traté de traducírselas más o menos, fueron escritas por esta especialista. Se pueden ver en todos esos sitios que ahí están. Tiene ya un blog sobre el bienestar de los veterinarios y cómo pedir ayuda online. Así que vayan a esos blogs, es un documento excelente. Y les voy a pedir que lean conmigo esto que se los puse ahí, que está en español. Vayan leyéndolo, por favor. Les aclaro que este filósofo habla de 30 años de buena ciencia. Bueno, yo pensé que con mis más de 50 años de estudio de veterinario podía solucionar estos problemas, pero estaba equivocado yo también. Y es verdad, tenemos que transformarnos cultural y espiritualmente. Y los científicos no sabemos cómo hacerlo. Por eso tenemos que buscar la información en los que saben hacerlo mejor que nosotros. Y les regalo esta frase de Kennedy. Yo sé que hay muchos en la primera línea, muchos en la segunda, pero yo creo que ustedes, como nosotros, los que hemos participado en nuestros webinars, estamos en la última línea de esta transparencia. Vuelvo a la imagen de las redes. Espero haber dado algo para que la red de ustedes sea más poderosa. Esa red. Todo lo que puse está a disposición. Si no lo encuentran, si no pudieron tomar nota del lugar, me mandan un mail y les daré exactamente la información donde la pueden llegar a obtener. Este es mi mail y quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Leopoldo. Entonces damos paso a la sesión de preguntas. Por favor, las preguntas no las pueden ir escribiendo en nuestro chat. Bueno, Doc, tenemos un par de preguntas. Entonces, la primera, ¿las mascotas pueden transmitir el coronavirus? Perdón, no le escuché muy bien, estaba acomodándome los auriculares. No te preocupes, Doc. Preguntan, ¿las mascotas pueden transmitir el coronavirus? No, por ahora la información que tenemos es que no. Las mascotas que han tenido coronavirus fueron infectadas por su dueño o por su cuidador en el caso de los tigres del zoológico del Bronx. Gracias, Doc. La segunda pregunta es, ¿podemos salir a la calle con nuestros perros? ¿Qué riesgo existe del contagio? Cuando salimos, el tema de cuando salimos a pasear con nuestros perros, el perro, yo digo, aunque no les guste esta comparación, el perro es tan peligroso como nuestros zapatos. Cuando nosotros salimos de pasear, nosotros lavamos nuestros zapatos al ingresar a nuestra casa o nos cambiamos nuestro calzado.
Al perro no le podemos cambiar el calzado. Hay gente muy creativa que utiliza para sacar a pasear a sus perros esas botitas de lluvia impermeables que son muy útiles, sobre todo aquellos que tienen perros con pelo largo y les molesta volver un día de lluvia, que el perro tiene todas las patas mojadas. Entonces se les pone unas botitas impermeables que se consiguen en los pet shop y les ponen un impermeable o una gabardina para que no se moje. En el caso de que usen esas botitas cada vez que se entra se tienen que lavar con agua y jabón. Y cuando entre ese animal del paseo, hay que hacer exactamente lo mismo. Sin usar esas botitas, le lavan muy bien esas patas con agua y jabón. No se necesita lavarlas con lavandina en absoluto, al contrario, es dañino lavarlo con lavandina porque puede llegar a dañarle la piel del animal si quedan restos o si la solución de lavandina fue muy concentrada, y secarlo con una toalla de papel descartable que se dispone y se tira después de haberse usado. Muchas gracias, Doc. Preguntan, ¿cómo se puede hacer desde nuestra profesión para combatir esa baja participación política de los veterinarios en el manejo de las pandemias en los diferentes países? Perdón, le escuché con eco. De nuevo, por favor. Claro que sí, Doc. ¿Cómo se puede hacer desde nuestra profesión para combatir esa baja participación política de los veterinarios en el manejo de las pandemias en los diferentes países? Que ojalá, bueno, la persona que hizo esa pregunta, yo creo que ha hecho la pregunta del $1.000.000. Si yo supiera, lo haría, pero la baja participación depende exclusivamente de las representaciones gremiales de nuestras asociaciones en cada país. Hay países en los cuales la representación gremial es con un trabajo muy fuerte, la representación gremial tiene muy presente el tema de una sola salud y el paso siguiente de una sola salud, que es un solo bienestar, y esa representación gremial es la que tiene que llevar la voz veterinaria a las autoridades de salud. El eje para trabajar casi siempre es a través de una intensa labor con los servicios nacionales de salud animal de cada país. Eso ayuda muchísimo, pero el problema que a veces ocurre que en algunos casos hay comunicadores sociales veterinarios que son excelentes clínicos, pero no tienen una buena formación sobre el tema de salud pública porque no se han especializado en esto. Y a veces uno escucha comentarios un poco flojos, digamos así, de información técnica. Pero lo que se puede hacer es que cada veterinario que tenga buena información, que tenga buen recurso formativo, utilice las redes sociales, tenga un blog, participe en los grupos sociales no veterinarios, o sea, grupos que tienen sobre mascotas, o sobre perros, o sobre gatos, o sobre sinología, o sobre cuidado de animales, y ahí haga valer la opinión del veterinario y sobre todo lo que es muy importante, trabajar en el medio rural. Los médicos veterinarios en el medio rural, yo diría que están mucho más cerca de tener un rol de ser escuchados políticamente que el médico veterinario en el medio urbano. Por supuesto, hay excepciones. Hay lugares donde se trabaja muy bien. Yo veo, por ejemplo, el caso colombiano, es un caso que lo tomo como referente, la Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios y Zootecnistas, ACOVES, trabaja muy, muy bien y trabaja muy bien en los aspectos políticos. El área de investigación de Corpoica
también está muy comprometida con el tema del bienestar animal y una sola salud. Hay casos en México en el cual hay veterinarios que están trabajando muy bien. Por ejemplo, nuestra red, la Red Mundial de Médicos Veterinarios Especialistas en Bienestar Animal, nuestra presidente tiene un cargo político en la ciudad de Puebla sobre el tema de bienestar animal, o sea, un cargo técnico político en el cual ahí el bienestar animal tiene una presencia técnica y no es una presencia sobre el tema de los derechos animales, que eso es lo que a veces confunde mucho a la sociedad. La confusión entre derechos de los animales y bienestar animal es lo que afecta, sobre todo por su presencia mediática, ya que para los periodistas hablar de bienestar animal es hablar de los derechos de los animales. Y son dos cosas que no tienen nada que ver. El bienestar animal es una ciencia, los derechos de los animales es una posición filosófica o una posición política, inclusive una posición jurídica, porque en algunos países los derechos de los animales han sido tomados como algo fuerte por los colegios de abogados de esos países. Por ejemplo, el caso de Argentina. Los abogados en Argentina tienen mucho más preocupación por los derechos de los animales. Hay en varios círculos de abogados de varias provincias argentinas, hay específicamente grupos dedicados al derecho de los animales, cosa que no ocurre sobre el bienestar animal en ninguna provincia argentina. Muchas gracias, Doc. Preguntan, ¿cuál es su mensaje para la generación de veterinarios que está por graduarse? Qué linda pregunta. Pero si yo me pongo a responder esta pregunta, me van a tener que cortar el audio, porque me voy a poner a hablar durante una hora. Y dicen que Algo uno de mis conciso, mayores Doc, algo defectos conciso. es que no tengo límites para hablar. Pero yo lo que le diría a ese veterinario que está por graduar, que busque ese libro que le recomendé, del perfil veterinario al 2030. Ahí va a encontrar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la profesión veterinaria. Que sea creativo, que piense que el concepto de una salud es el concepto que llegó para quedarse, que el concepto de un bienestar es el siguiente paso de una salud. En el concepto de un bienestar, la sociedad va a encontrar una enorme fortaleza de la medicina veterinaria y de usted, graduado o recién graduado o estudiante por graduarse. Y además un concepto en el cual tenemos que hablar mucho los veterinarios, la calidad de vida animal. Y calidad de vida animal también tiene que ver con calidad de muerte animal. No se olviden nunca, la profesión veterinaria es la única profesión de la ciencia de la salud que puede matar al ser que tiene que curar o que tiene que aliviar el sufrimiento. Nosotros, los médicos veterinarios, somos responsables de que el animal tenga calidad de muerte para que podamos comer ese músculo que después en el proceso se transforma en carne. Esto que yo digo a veces les molesta mucho a los defensores del derecho animal, porque defienden la vida animal como único elemento a defender, y por eso, por supuesto, son abolicionistas. Pero yo creo que el veterinario garantiza, y les recomiendo leer a Temple Grandin, y a los que defienden el tema del uso animalético, garantiza que cuando un animal tenga que morir, ya sea para nuestro alimento o porque ese animal está sufriendo, la profesión veterinaria garantiza de que esa muerte llegue sin sufrimiento. Eso es ético, eso es bienestar animal. Muchas gracias, Doc. Preguntan desde Colombia, frente a la situación que estamos viviendo por la pandemia y que el núcleo donde nació todo esto fue una zona de comercialización de animales, ¿qué se ha proyectado para la regulación, ya sea para la búsqueda de la prohibición o regulación de las prácticas y manejo de animales en la comercialización? Bueno, ayer, la última plática de ayer habló de una situación colombiana en la cual en Colombia se comercializan animales silvestres.
El problema del comercio del animal silvestre para alimentación es un comercio que es un comercio de riesgo, ya que no tiene control veterinario. La pandemia nos da a nosotros, los médicos veterinarios, una enorme responsabilidad, ya que nuestro trabajo en la cadena de la producción de la carne, algo que también se dijo en la plática de ayer, por eso les recomiendo a los que están hoy y no estuvieron ayer, que vean los videos, todos los videos de ayer, porque muchas de las preguntas que yo quizás no respondo bien, ayer fueron mucho mejor explicadas. Ayer se habló de eso, de la calidad de carne y la tecnología y la sabiduría que da la ciencia veterinaria para garantizar que la población consuma carne en buen estado. O sea, cuando no hay atención veterinaria, cuando no hay control veterinario en la faena de animales para consumo, la salud de la población está en riesgo y se están jugando la vida a aquellos que consumen carne sin control veterinario. Perfecto, Doc, muchas gracias. Y la última pregunta, porque estamos un poco alargados en el tiempo. Para los estudiantes, ¿qué acciones pueden tomar directamente en su entorno? ¿Solo pueden informar o qué pueden hacer? Bueno, yo creo que el estudiante lo primero que tiene que hacer es buscar hablar con su profesor. Cuando yo era decano y cuando yo era profesor de la facultad, disfrutaba mucho de escuchar las preguntas de mis alumnos, disfrutaba más cuando los alumnos me preguntaban cosas que yo no sabía y me obligaban a estudiar. Disfruto hoy cuando en las redes sociales y mis contactos, a través de las conferencias, las charlas, las pláticas o mis visitas a diversos países, he dejado una red de amigos entre esos asistentes que me preguntan cosas que yo no sé y que averiguo y les contesto, pero sean diseminadores de información, busquen información calificada. Ustedes como estudiantes saben qué profesores son buenos, saben qué profesores son regulares y qué profesores son simplemente profesores. Busquen a los buenos, busquen a los líderes, busquen a aquellos que siempre van a estar tratando de responder a las preguntas de ustedes, busquen a aquellos profesores que les generan a ustedes dudas, porque esa es nuestra función como docente, hacer que el alumno se pregunte si lo que dijo el docente está bien o está mal. Cuestionen a los docentes, porque eso nos sale y nos hace hacer mejores servidores de la sociedad y, por supuesto, mejores servidores del alumno. Muchísimas gracias, Doc. Y con esta pregunta damos por finalizada nuestra sesión de preguntas. Le damos las gracias al doctor Leopoldo Stoll por su participación en estas charlas. Muchísimas gracias, Doc. Muchas gracias a ustedes.